la gran comisión encomendada por nuestro Señor Jesucristo, presentamos Su palabra no volverá vacía, un breve espacio para reflexionar en el Evangelio y llevar las buenas nuevas de salvación, porque su palabra no volverá vacía. Dios le bendiga. Es un enorme privilegio poder dirigirme una vez más a usted a través de este medio. Quiero, como siempre, pedirle que si la palabra que vamos a compartir hoy es de bendición para su vida, que por favor usted también la comparta. Estoy seguro que será de bendición para alguien más. También le invito a que nos acompañe en las redes sociales, suscribiéndose al canal de YouTube. Entra a la página de YouTube y busca el canal Su palabra no volverá vacía. Hace clic en suscribirse y da clic en la campanita para que reciba una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Hoy quiero compartir con usted una palabra que puede ser un poco complicada a veces, porque estamos viviendo un momento de la historia de la iglesia en el que se nos enseña mal algunos conceptos. No es mi intención entrar en controversia con nadie, sin embargo, la escritura es clara. Nosotros tenemos que actuar en base a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Me refiero a eso porque cuando hablamos de sanidad, definitivamente que tenemos que hablar de la voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Jesús sana conforme a su voluntad. La Biblia en el Evangelio más bien de Lucas, en el capítulo 8 y en el verso 43, nos enseña cómo la fe de una mujer provocó que ella fuera sana. Pero esta mujer no fue sana si no hubiera sido por la voluntad de Dios, si la voluntad del Señor no se hubiera hecho en su vida. Vamos a leer el pasaje. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Allí estamos hablando de dos situaciones. Una es, evidentemente, y Jesús lo dice más adelante en ese mismo pasaje, de la fe de la mujer, porque Jesús pregunta quién me tocó. Sus discípulos le dicen: Señor, si hay tanta gente aquí arremolinada alrededor tuyo y tú estás preguntando quién me ha tocado. Jesús les dice: sentí que poder salía de mí. Y obviamente que esto deja a los discípulos un poco confundidos, pero hace que la mujer se sienta descubierta, y al sentirse descubierta diga: yo fui. La respuesta de Jesús es una respuesta que no hubiéramos esperado, o por lo menos sus discípulos no esperaban esa respuesta de Jesús. Seguramente esperaban que esta mujer Jesús la regañara o le llamara la atención de alguna manera. Sin embargo, lo que Jesús le dice es: tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de sanidad y cuando oramos por sanidad, oramos en función de la fe. Y la fe que nosotros tenemos en Dios puede provocar que Dios opere una sanidad. Pero necesitamos entender algo, mis amados hermanos y amigos. Con nuestra fe no le doblamos el brazo a Dios. Es muy importante que entendamos eso. Porque cuando no entendemos esas situaciones, podemos fácilmente caer en la decepción, en el desencanto y pensar que Jesús no nos escuchó. Y obviamente sabe que me estoy refiriendo a cuando oramos y una persona no se sana. Si bien es cierto, nosotros somos hijos del Rey, eso yo no lo puedo negar. Yo no puedo negar que somos hijos de Dios.
Pero también es cierto que el Señor nos ha dado autoridad, pero que toda la autoridad que tenemos como hijos de Dios está limitada a la voluntad del Padre. Yo no puedo venir y pretender que una palabra mía haga que Dios cambie su voluntad. ¿Sí me entiende? Yo no puedo pretender que Dios me obedezca a mí. Y cuando hablamos de orar por sanidad, debemos tener muy claro que todo milagro debe ser operado en el marco de la voluntad del Señor. No puede ser de otra forma. Su palabra no volverá vacía es un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Queremos saber de usted. Por favor, repórtenos su sintonía o déjenos su petición de oración en el número +504 9907 9761 o en el correo electrónico contacto@supalabranovolveravacía.org. La Escritura nos enseña en la carta a los Romanos, en el capítulo 12 y en el verso 2 lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace 2 años, mi hijo mayor, David Antonio, falleció. No le voy a decir que no dolió, no le voy a decir que no lo extraño, pero estoy seguro que esa fue la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es más, me atrevo a decir, era lo mejor que le podía haber pasado a mi hijo. ¿Sabe por qué? Porque hoy mi hijo goza del descanso en el Señor. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos orado y clamado por sanidad como realmente lo hicimos, pero hubiéramos lanzado decretos de sanidad y de todos modos la voluntad de Dios hubiera sido otra? Créame que seguramente estuviera lleno hoy de frustraciones, culpando a Dios por situaciones que le atañen solo a Él, porque el dador de la vida es Dios y por lo tanto el que puede tomar nuestras vidas es Dios. Vamos a entender que orar por sanidad es orar que la voluntad de Dios sea hecha, tanto en la vida de quien está enfermo como en la vida de sus familiares. Hoy quiero enviar una palabra de sanidad a su vida, pero también quiero pedirle que usted comparta una oración de sanidad por alguien más. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias porque podemos acercarnos con toda nuestra confianza en que tú vas a hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta, Dios, en nuestras vidas. Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que tú traigas sanidad, Dios, a quien lo necesite conforme a tu voluntad. Padre, hoy hablo una palabra de sanidad a quien esté viendo este video, Señor. Padre, tú eres atemporal, tú eres eterno. Y yo confío, Dios, que una palabra que sea enviada, Señor, de bendición, no importa el momento en el que llegue. Si tu voluntad es que opere un milagro, yo sé que lo puede hacer, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido sanidad para quien lo necesite. Te pido descanso para quien lo necesite. Consuelo para quien esté necesitando consuelo. Paz para quien la haya perdido, Dios. En el nombre de Jesús, te doy gracias porque podemos acercarnos también confiadamente a ti, Dios. Y no solo tocar el borde de tu manto, Dios, sino podemos presentarnos, Dios, humillados delante del trono de tu gracia y decirte: Señor, aquí estamos.
con nuestras penas, con nuestras enfermedades, con nuestros dolores. Pero estamos aquí porque sabemos que tú puedes sanarme. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, le pido que la comparta. Estoy seguro que alguien recibirá el consuelo, el descanso, el reposo e incluso la sanidad que está esperando. Porque Dios quiere bendecirnos. Pero que no se nos olvide nunca, mis hermanos, que todo tiene que ser en el marco de la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Que Dios le bendiga. Hemos presentado Su palabra no volverá vacía, un espacio para predicar el Evangelio de Jesucristo. Para comentarios o reportes de sintonía, escríbanos a contacto@supalabranovolveravacía.org.